Llegó muy rápido, ¿no? Sí, llegó muy, muy rápido. Entonces, el día de hoy vamos a observar un tema que se titula El espíritu de adopción. ¿Ok? Y pequeña pausa que no tiene nada que ver. ¿Sabían que este era el salón de teens antes? Sí, Está bien bonito. ¿Sí? Sí. No puede ser. ¿Y no me vieron aquí? Es que aquí me tocó predicar el primer sermón que di. ¿En serio? Sí, no me tocaron muchos, la verdad. Me tocaron como que será como 4. Pero sí, el primero que lo di justamente ahí. Y estaban aquí todos los chicos y me hicieron preguntas. Estuvo bien padre. Apuesto que no se entendió nada, pero estuvo bien padre. Romanos 8:15, acompáñenme a leerlo. Es el versículo 15. Dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ok? Si notan, hasta ahorita hemos visto nosotros que no tenemos un espíritu que nos hace, el versículo dice, nos hace volver otra vez a temer. ¿Sí? Ese es un espíritu de esclavitud. El espíritu que teníamos antes cada uno de nosotros cuando nos encontrábamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque teníamos en este caso un temor incorrecto hacia Dios, un temor que era puramente temer a una condenación. ¿Sí? Ya hubo un tiempo en el cual el Espíritu Santo obró para que temiéramos nosotros. Pero ahorita, en este momento presente, si nosotros somos salvos, ahorita en este momento tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a acercarnos confiadamente a Dios. ¿Sí? Nos ayuda a acercarnos confiadamente a Dios, porque tenemos que recordar, Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Si yo tengo una paz, tengo una relación sí sustentada, bien hecha entre Él y yo, y entonces yo me puedo acercar con confianza a Dios. ¿Sí? Esto es debido a que, como nos dice este versículo de Romanos 8, debido a que Dios envió para nosotros el Espíritu de una forma, como un espíritu de adopción. ¿Sí? O sea que el punto principal de esta sección del versículo es que el Espíritu actúa para hacernos hijos de Dios al hacernos clamar a Dios como nuestro Padre. Voy a repetir eso. El Espíritu actúa para hacernos hijos de Dios al hacernos clamar a Dios como nuestro Padre. Eso es lo que vamos a observar el día de hoy. Entonces, cuando terminemos, voy a observar otra vez eso, pero ahorita lo repito una vez más. El Espíritu actúa, el Espíritu Santo actúa para hacernos hijos de Dios, al hacernos clamar a Dios como nuestro Padre. De unos segundos, dice que si podemos pasar el link. Un segundo, claro que sí, Isabel. Nada más déjame descifrar cómo se hace para pasar el link, porque la verdad es que no estoy seguro. Entonces, dame unos segundos. ¿Alguien sabe cómo pasar un link por aquí? Ah, aquí está. Perdón, ya lo encontré. Gracias. Chatear. Aquí está. Perfecto. Ahí me lo envié a mí mismo. Todos. Ahí está. Ahora sí ya lo mandé. Ok. Entonces, ese es el punto principal de este versículo, que el Espíritu Santo actúa para hacernos hijos de Dios. ¿Cómo actúa? Al hacernos clamar a nosotros, diciendo que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Acercándonos a Él. ¿Sí? Eso es lo que vamos a observar en este día, y lo vamos a observar en dos partes. Primeramente vamos a observar que nosotros recibimos un privilegio. Entonces, si quieren colocar un primer punto, podemos ponerle el privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El privilegio viene en las palabras: han recibido un espíritu de adopción. ¿Sí? Han recibido un espíritu de adopción como hijos. ¿Okay? Ese es el privilegio. ¿Por qué? Porque este espíritu que nosotros recibimos
Es un espíritu extremadamente grande, importante, que es un regalo enorme para cada uno de nosotros. Eso es un privilegio, ¿sí? Y lo segundo que vamos a observar el día de hoy es el efecto de ese privilegio. Entonces, si quieren colocarle un nombre a ese punto, pueden ponerle el efecto, el cual viene en las palabras por el cual proclamamos, que diga, por el cual clamamos, perdón, Abba, Padre, ¿sí? O sea que el efecto que causa este regalo de tener el Espíritu Santo es que nos hace clamar, ¿sí? Recordamos el punto principal. El Espíritu actúa para hacernos hijos de Dios al hacernos clamar, ¿sí? Al hacer que nosotros tengamos un deseo por hablarle a Dios en un clamor, en un grito, ¿sí? Y hacerlo como hijos de Dios, diciendo Abba, Padre, ¿ok? Entonces vamos a comenzar observando cuál es el privilegio, ¿ok? Y quiero nada más recordarles qué significa esta palabra privilegio, ¿ok? Un privilegio es algo que se da o se concede para beneficio de alguien. Un privilegio es algo que se da o se concede para beneficio. O sea, para que tú tengas un privilegio, tiene que ser algo que alguien más te está otorgando a ti, ¿sí? Alguien más te lo tiene que estar dando. Tiene que ser algo que tú recibes de alguien más, ¿sí? Es un privilegio porque lo estás recibiendo. Y es un privilegio porque te beneficia a ti. Un privilegio te beneficia. Entonces observamos nosotros esas dos partes que son esenciales para tener un privilegio. Que sea algo recibido y que sea para beneficio tuyo, ¿ok? En este caso, el privilegio que aparece en este versículo es que nosotros recibimos un espíritu de adopción, ¿ok? Entonces noten, se observa la primera parte de este privilegio. Han recibido, ¿sí? El privilegio se recibe. Es algo que ninguno de nosotros ameritamos, sino que recibimos como un regalo de parte de Dios, ¿sí? Noten, en este caso, gracias, yo como ahorita, pero en este caso noten que Dios obró para que nosotros lo recibiéramos. Tenemos que recordar nosotros, hermanos, que la fe que tenemos, esta fe que es el cristianismo, nosotros no la buscamos, nosotros la recibimos, ¿sí? Noten, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Okay? Segunda de Pedro 1, versículo 1. Segunda de Pedro 1:1, noten lo que dice en la segunda mitad. La segunda mitad dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Pablo, que diga Pedro está hablando en este caso a una iglesia y le está diciendo, yo se los envío este mensaje a los que han recibido una fe, de la misma forma en la que yo recibí una fe. Pedro no buscó esa fe, Cristo lo buscó a él y lo llamó mientras él estaba pescando. Y de la misma forma, a nosotros nos buscó y nos llamó a cada uno de nosotros. No por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por el gran amor que había en él, ¿sí? Y lo hizo al hacernos, en este caso, al entregarnos el regalo de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros, de parte de Dios, una vida recibida, una fe recibida, tenemos un espíritu recibido, ¿sí? Todo esto lo hemos recibido nosotros como un regalo de parte de Dios, ¿sí? Ahora, noten, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que recibimos de acuerdo a este versículo? No te comiste mi galleta. Okay. ¿Qué es lo que recibimos de acuerdo a este versículo? Dice el versículo, Romanos 8:15, hemos recibido un espíritu, ¿ok? ¿Sí? ¿Quién es este espíritu? Y noten por qué eso agranda qué tan grande es este privilegio. Este espíritu es un espíritu que viene de parte de Dios, que en otras partes de la Biblia se le llama el espíritu de su Hijo, el espíritu de su Hijo. Por ejemplo,
Gálatas 4:6. Si pueden, búsquenlo. Gálatas 4:6. Dice: Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Estoy leyendo una parte en específico. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Aparte de ser el Espíritu de su Hijo, que eso ya lo hace bastante grande, también es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 17, nos dice en este momento como una profecía que el Espíritu de verdad que estaba en ese momento junto a las personas iba a estar dentro de las personas. ¿Sí? El Espíritu de verdad, de acuerdo a Juan 14, 17. ¿Sí? Y aparte de eso, también se le describe como el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. Si pueden, sí, búsquenlo. 1 Corintios 6, 19. Donde se nos dice de forma retórica, como una pregunta. Chequen, 1 Corintios 6, 19. Dice, de unos segundos, casi llego. Ahí está. 1 Corintios 6, 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ok? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice el versículo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios. ¿Ok? ¿Notan estos versículos? Nos hacen referencia a que los recibimos de parte de Dios como un regalo. Y en este caso es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de su Hijo, Jesucristo. Por tanto, es un privilegio bien, bien grande, muy importante. ¿Sí? No es un regalo cualquiera, es el regalo del Espíritu más grande que hay, porque es Dios mismo en nosotros. ¿Okay? Y noten además que el versículo 15 de Romanos 8 también nos dice quiénes recibieron este Espíritu. ¿Sí? Nos muestra la extensión y nos recuerda que nosotros estamos en esos. ¿Sí? Este versículo está dirigiendo este privilegio a todos los cristianos, independientemente de qué cristiano sean. Los más grandes, los más pequeños, todos tienen este espíritu. ¿Por qué? Dice el versículo, han recibido ustedes. En este caso está haciendo referencia a la iglesia de Roma del primer siglo, pero por extensión también es de referencia a todas las iglesias, incluidas las iglesias del siglo XXI. ¿Sí? Y aparte de eso, noten que también dice el pasaje al final, por el cual clamamos. Noten que ahí ya no está hablando a ustedes. Ahí está diciendo Pablo, yo estoy incluido entre ustedes. Yo también clamo por este espíritu. ¿Sí? En otras palabras, el apóstol Pablo se está incluyendo entre los que han recibido el Espíritu Santo. O sea, que él también tiene este privilegio, desde los más grandes hasta los más pequeños. ¿Sí? Todos hemos recibido de este espíritu. Ninguno de nosotros es menor, porque todos, delante de Dios el Padre, todos somos hijos. Y unos con los otros, todos somos hermanos. ¿Sí? Ninguno es otra familia. O nos dice 1 Corintios 12, si lo tienen por ahí. 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13 nos recuerda esta realidad. ¿Sí? 1 Corintios 12, 13 dice, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Sí? Eso nos tiene que decir a nosotros que sí tenemos este privilegio. Que en verdad, si somos creyentes el día de hoy, nosotros tenemos el privilegio más grande que existe en todo el mundo. ¿Sí? Tenemos el espíritu de adopción, cada uno de nosotros. ¿Sí? Todos hechos hijos iguales de un mismo Padre y ninguno es inferior. Ok. Ahora, ya notar ahorita, básicamente, que es algo recibido. ¿Sí?
¿Por qué? Porque hablamos en este caso de, más bien, hablamos en este caso de qué es lo que recibimos, el Espíritu Santo, ¿sí? Hablamos de que es algo bastante grande. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se menciona en la palabra como el espíritu de verdad, el espíritu de Jesucristo, el espíritu de adopción. ¿Okay? Pero ahora quiero que nos concentremos nada más unos minutos en observar que es un gran beneficio para cada uno de nosotros. En las palabras del versículo 8, que es un espíritu de adopción. ¿Notan esa parte de adopción? ¿Okay? Cuando dice eso, nos está hablando de cuál es el beneficio que tiene para cada uno de nosotros este Espíritu Santo. Porque aparte de ser increíblemente grande, obra un bien para nuestras vidas. Ese bien es que nos ayuda en la adopción, intercede de parte de Dios en la adopción y de parte nuestra para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Okay? Y para eso nada más quiero que recordemos qué significa adopción. Y más específicamente en el primer siglo después de Cristo, ¿qué significaba la adopción? ¿Okay? Lo voy a decir desde las palabras de un teólogo llamado F.F. Bruce. Él decía acerca de la adopción, de este término. Decía, en el mundo romano del siglo I, un hijo adoptivo era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo. Traducción, era una persona que era el seleccionado para que fuera su hijo. ¿Sí? Era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. No era ni un ápice inferior en estatus a un hijo nacido en el curso ordinario de la naturaleza, y bien podría disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir el carácter del padre más dignamente. ¿Ok? De lo que está hablando él era básicamente que lo que hacían en ese momento, en el primer siglo, era que si había un hombre que tenía una riqueza bastante grande, tenía un nombre bastante grande, y esa persona quería que alguien lo sucediera, que alguien siguiera con este legado que estaba trazando. Esa persona elegía a alguien capaz, elegía a alguien que en verdad quería, no por una unión de sangre, sino por el carácter de la persona en este caso. ¿Sí? Y como con ese gran amor que tenía esta persona, le quería entregar todos estos beneficios. En muchas formas, esto nos habla de un amor más grande que el de un padre por un hijo de sangre, ¿saben? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hijo de sangre no se selecciona. Un hijo de sangre no se ama de acuerdo también a su mérito de él, ¿sí? Sino meramente por la unión sanguínea. Pero en este caso, él está seleccionando. En este caso, cristiano, nos está recordando que el Padre Celestial nos eligió a cada uno de nosotros porque quería hacernos hijos suyos. ¿Sí? El Espíritu, en este caso, se convierte en el instrumento que envía el Padre para concretar que seamos hechos hijos. ¿Sí? En otras palabras, envía Dios Padre el Espíritu porque quiere hacernos hijos, quiere adoptarnos. ¿Sí? Por ejemplo, en Efesios 1.5, voy a comenzar leyendo las dos últimas palabras de Efesios 1.4, pero el Efesios 1.5 es lo que quiero que vean. Chequen Efesios. Efesios. Y dice Efesios 1.5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Okay? Noten ahí, destaca grandemente, en amor fue que Él nos predestinó para ser hijos. ¿Sí? El amor del Padre es lo que busca que
Él quiere adoptarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Él nos está eligiendo para adopción. ¿Por qué? Porque hay un gran amor por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y no solamente el amor destaca, sino también destaca su voluntad. Al final del versículo 5. Nos eligió para adopción por su voluntad. Era su deseo, en otras palabras, de parte de Dios, el hacernos a cada uno de nosotros hijos suyos. ¿Sí? O Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si quieren, ese se los leo. Gálatas 4 al versículo 5 dice: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Sí? En otras palabras, Dios quería hacernos hijos y por eso envió a Jesucristo, para que muriera a fin de hacernos hijos y que recibiéramos la adopción. Esto nos muestra que Dios es muy intencional en su forma de actuar para hacernos hijos. ¿Sí? Y ya en Romanos 8:15 observamos que el medio por el cual lo realiza es a través de enviarnos un espíritu. ¿Okay? Quiero que pongamos una pequeña pausa en esta sección. Para que destaque algo, ¿sí? Quiero destacarles nada más un pensamiento, ¿ok? Noten que la iniciativa aquí se encuentra en Dios, ¿sí? No se encuentra en ninguno de nosotros. La iniciativa aquí es el amor de Dios. ¿Sí? Dios quiere adoptar hijos, ¿sí? Y envía a su espíritu como intercesor en la adopción. Noten que eso es bastante importante. Porque si yo nada más viera y colocara una forma de teología, una forma de pensar que dice: yo me hice hijo por mi propia voluntad, yo me hice hijo por mi propia iniciativa, y puedo agarrar un versículo, Juan 1:12, a los que creen en él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Noten cómo esa forma de pensar que yo coloco es mi voluntad, hace efectivamente que se pierda el amor de Dios. Esa forma de pensar. ¿Sí? Por aquí yo estoy hablando de que yo soy el que lo inicia. No comienza con el amor de Dios, comienza conmigo. Y estoy diciendo básicamente, Dios tuvo que aceptarme como hijo después de que yo lo amara a él. ¿Sí? Esa no es la forma bíblica. La forma bíblica es: Dios en su gran amor nos predestinó. Dios en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo. Dios en su gran amor nos envió a su Espíritu Santo. Él inicia todas esas partes. ¿Sí? O en las palabras de Primera de Juan, en esto consiste el amor, no en que amáramos nosotros primero, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Por eso necesito que vean ahí la iniciativa de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hemos recibido el espíritu de adopción. Un espíritu de parte de Dios para que actúe para hacernos hijos. ¿Sí? Entonces, noten, ese es el privilegio. Ahora, vamos a observar el efecto de ese privilegio. Y chequen el final del versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual, denme unos segundos, es que Jazz me preguntó cuál es la cita de Primera de Juan. Si soy bien honesto, Jazz, ahorita la pensé, entonces no me acuerdo específicamente, pero según yo debería de ser Primera de Juan 3:16, si no me falla. De todos modos, si tú buscas en Google, si buscas Es Primera de Juan 4:10. ¿4:10? Ah, perfecto. Primera de Juan 4, versículo 10. Yes. Muchas gracias. Primera de Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y lo cito bastante bien.
Yo sé que estaba parafraseando. El efecto, falta el efecto. El efecto es, dice el versículo, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sí? Por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Ok? Noten, entonces, que este versículo une el carácter del Espíritu Santo como adoptivo, el espíritu de adopción, ¿sí? Con que cuando lo recibimos, clamamos nosotros. ¿Sí? El espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Ok? Entonces está hablando de que la adopción tiene algo que ver con este clamor. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. El espíritu de adopción por el cual clamamos. Hay una unión entre estos dos. Entre si tú clamas Abba Padre y tienes el espíritu de adopción. Eso es bien importante. Porque básicamente lo que nos muestra este versículo es que el efecto de haber recibido el espíritu es que nos hacemos hijos. En otras palabras, para que tú te hagas hijo, primero tienes que tener al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo primero, no vas a hacerte hijo. Y esto va en contra de otra concepción que podríamos tener nosotros, que es que primero recibimos nosotros a Jesucristo y luego recibimos al Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos que nosotros observar que esto, aunque puede parecer para muchos algo correcto, no es la visión bíblica. Por ejemplo, 1 Corintios 12:3 nos muestra, mientras lo buscan, que para poder llamar a Cristo como nuestro Señor, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes cómo somos hechos salvos? De acuerdo a Romanos 10. Si confiesan con su lengua a Cristo como su Señor y creen en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serán salvos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice 1 Corintios 12:3? Dice, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. En otras palabras, Jesús es maldito. ¿Sí? Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cito el Espíritu Santo y después clamo, Cristo, eres mi Señor. ¿Sí? Cristo, eres mi Salvador. ¿Ok? Eso es bastante importante. Entonces, el efecto, lo que hace el Espíritu Santo para hacer que nosotros seamos hijos de Dios, es que nos envía a nosotros a clamar a Dios. ¿Sí? Tú clamas y te haces un hijo de Dios por el Espíritu Santo. ¿Ok? Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo entonces funciona para adoptarnos, al ayudarnos a nosotros a clamar. ¿Ok? Y lo hace haciéndonos clamar con un nuevo afecto. Chequen esas dos palabras, ¿ok? Clamar con un nuevo afecto. ¿Ok? Versículo 15. Chequen. ¿Cómo nos ayuda según el versículo 15? Básicamente nos dice el versículo 15 que reemplaza el temor de Dios que se aleja como un esclavo y lo reemplaza por un clamor que le habla a Dios como Padre. ¿Sí? Versículo 15 decía de Romanos 8. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual, como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Está contrastando esclavitud con afecto. Está contrastando, en este caso, temor con clamor. ¿Sí? Temes, te alejas. Clamas, te acercas a Dios. ¿Sí? Con un afecto confiado, feliz a Dios, diciéndole a tu Padre. Es lo que dice el versículo. ¿Okay? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que genera un afecto en cada uno de nosotros. Y es un afecto bastante potente. ¿Okay? John Piper dice al respecto de estas dos palabras. Chequen las dos palabras. Clamar y Abba, Padre. ¿Sí? Dice de estas dos palabras. Pablo usa la palabra clamar y la palabra aramea Abba
porque ambas apuntan a una experiencia profunda, afectuosa, personal, auténtica del amor paternal de Dios. No dijo que el testimonio del Espíritu era que afirmáramos doctrinalmente que Dios es Padre. El diablo conoce esa doctrina. Las afirmaciones doctrinales, por importantes que sean, no hacen niños. Lo que dijo fue que el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios es que de nuestros corazones surge un grito incontenible, un grito, no una mera declaración, un grito, Abba, Padre. ¿Okay? Las palabras, lo que está diciendo él es que estas palabras, clamor y el Abba, Padre, nos hablan de que tú y yo nos acercamos con una necesidad desesperada, clamar, ¿sí? Una necesidad desesperada y con un afecto intenso, Abba, Padre, ¿sí? Una necesidad desesperada y un afecto intenso hacia Dios. Es la forma en la que nos acercamos para ser hechos hijos. Cuando llamamos a Cristo nuestro Señor, cuando llamamos a Dios Padre. ¿Ok? Entonces, noten que si nos está hablando del actuar del Espíritu de esta forma, como algo que nos hace tener un afecto intenso en nuestros corazones, noten cómo eso cambia, si tenemos una mala perspectiva, cambia cómo observamos el actuar del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 14, ¿se acuerdan que el versículo 14 hablábamos de cómo el Espíritu nos guía a luchar en contra del pecado? Alguien podría haber pensado en ese momento, el Espíritu Santo nos guía a luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque nos hace temer que vamos a ser condenados por el pecado, ¿sí? Y noten que eso estaría fuera de la línea de lo que estamos observando ahorita. Porque temer no es un gran afecto, ¿sí? Temer podría ser un intenso miedo, pero no es un intenso afecto, no es amor, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a luchar en contra del pecado, en otras palabras, más bien porque nos hace tener un amor por Dios que nos hace odiar el pecado, ¿sí? El Espíritu Santo no simplemente también, alguien podría pensar, nada más nos anuncia que es pecado para que lo conozcamos de una forma intelectual, pero abandona la parte del sentir, ¿sí? Y también estaríamos quedándonos cortos. Porque Dios, ese espíritu no solamente es el espíritu de verdad, sino también es un espíritu de adopción que tiene ese afecto grande por Dios, ¿sí? En otras palabras, el Espíritu Santo nos genera a nosotros un afecto como hijos para que obremos todas las partes de nuestra vida cristiana. Y primeramente, la conversión. La conversión, ¿sí? Vamos a ver una última forma en la cual vemos ejemplificado este actuar de clamar Abba Padre, ¿sí? En Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, 36 es un ejemplo bastante importante, porque esta palabra Abba Padre, clamada, solamente aparece en 3 versículos de la Biblia. Aparece pronunciada en Romanos 8:15 y de una forma muy similar en Gálatas 4, ¿sí? Pero en Marcos 14 aparece en otra situación completamente distinta, que no es la conversión. La está clamando Jesucristo mientras él está en Getsemaní, mientras él está a punto de ser asesinado. Él está clamando, perdónenme, a Dios, Abba, Padre, ¿sí? Noten, Marcos 14, 36 dice, decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces Jesucristo está clamando, y está clamando con esa necesidad, como un hijo, y está clamando con ese gran afecto, y le llama a Dios, Abba, Padre. ¿Sí? Porque esta palabra Abba hace referencia a una relación bastante cercana con Dios.
que es la relación que tiene Jesucristo como el único Hijo de Dios. Y es la relación que tú y yo tenemos ahora, el día de hoy, como hijos de Dios, adoptivos. ¿Sí? Entonces, nosotros también clamamos con necesidad y con afecto el día de hoy. Lo hicimos en nuestra conversión y lo tenemos que hacer cada día. Cuando tenemos una tentación, cuando estamos nosotros en alguna dificultad, nuestro corazón tiene que ser movido a estar hablándole a Dios. ¿Sí? Por este espíritu en necesidad. ¿Ok? No tengamos un corazón neutral hacia Dios, entonces, sino un corazón que tiene un enorme afecto apropiado, como el de un hijo. ¿Ok? Entonces, vemos en este versículo que tenemos un privilegio enorme, este espíritu por el cual fuimos adoptados. ¿Cómo nos adoptó? Al hacernos proclamar, porque sigo diciendo proclamar, al hacernos clamar a Dios, Abba, Padre. O les digo ahora sí el punto principal otra vez. El Espíritu actúa para hacernos hijos de Dios, al hacernos clamar a Dios como nuestro Padre. Entonces, una vez que recibimos el Espíritu, tenemos ese afecto por Dios, clamamos y somos hechos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar este estudio con una conclusión. Quizás el día de hoy nosotros no tenemos ese afecto por Dios. Quizás el día de hoy alguno de nosotros no siente ese deseo intenso y ese afecto hacia Dios como Padre. ¿Sí? No siente esa necesidad de clamarle. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros qué tenemos que hacer en ese momento. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que acercarnos en oración a Dios, no esperando a que suceda algún susurro en nuestro ser, sino orándole al Espíritu Santo para que nos permita ver a Dios y saborearlo como quien realmente es. Que cuando escuchemos nosotros las palabras de la Biblia, como Romanos 5:8, que nos dice: Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Que cuando escuchemos esas palabras, le decimos al Espíritu Santo, podamos decir: estoy escuchando a un Padre que busca adoptarme. Y nos acerquemos y le digamos a Él: Abba, Padre. Yo creo que esa tendría que ser nuestra conclusión. La verdad es que es algo bien bonito, sí, soy bien honesto. Y sí deberíamos tener ese amor por Dios. Entonces vamos a terminar en oración, ¿vale? ¿Me acompaña? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, para que nosotros en verdad conozcamos la verdad de quién eres tú, de cómo es que te has acercado para hacernos a cada uno de nosotros tus hijos. Gracias porque no solo nos has entregado la verdad, sino que has derramado tu amor en nuestros corazones a través de este Espíritu Santo, que nos has hecho sentir en cada uno de nuestros corazones que ese amor es verdadero y que vale la pena acercarnos a ti en necesidad para ser hechos hijos tuyos. Te pedimos que el día de hoy tú intensifiques ese conocimiento de tu amor, que nos hagas entender en verdad que ese amor es tan grande que nos ha hecho a cada uno de nosotros el mayor beneficio que existe, ser llamados hijos de Dios. Que podamos entender ese amor para que también te amemos nosotros más grandemente.
Padre, te doy las gracias por cada una de las personas que ya has traído para que sean hechos hijos tuyos. Y te pido por cada uno de los que todavía faltan. Y Padre, si yo en este momento no siento en mi corazón en verdad ese amor de parte tuya, si en verdad yo no siento amor hacia ti, te pido porque el día de hoy tu Espíritu Santo obre en mi ser para que como hijo me haga clamar en gran necesidad hacia ti y que pueda decir con gran afecto que tú eres mi Padre. Padre, te pido porque tú intensifiques en este momento mi conocimiento de tu amor para que llegue a tus pies. Te doy las gracias por todo lo que ya has hecho en cada uno de nosotros y en cada uno de los chavos que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén.